¿Es el diablo el principal oponente del redimido a lo largo de su vida en Cristo? ¿Por qué hay tantos creyentes que no parecieran dar buen testimonio de la presencia de Cristo en sus vidas? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre un redimido victorioso, exitoso y otro acaso derrotado? ¿Qué nos enseña la Escritura acerca de todo esto? Muy buenos días y bienvenido a Reflexión Bíblica. Gracias por estar ahí. Tu grata compañía es bien recibida. Vamos pues juntos a encontrar estas respuestas a las preguntas en la bendita palabra de Dios y a descubrir nuevas revelaciones del tesoro de la gracia divina para nuestro crecimiento espiritual. Busquemos hoy el pasaje que se encuentra en la carta a los Gálatas, capítulo 5 y versos 16 al 17, que voy a dar lectura en la versión Reina Valera, que ya se encuentra en pantalla. Y dice así la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Muy bien, ¿de qué se nos está hablando aquí? ¿No pareciera acaso describirse un combate entre dos fuerzas antagónicas, la una oponiéndose a la otra? Dice el pasaje, la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Ahí hay un choque. Vemos aquí pues a dos oponentes claros que luchan el uno contra el otro por ganar un combate. Ahora bien, vayamos paso a paso, punto por punto, analizando cuidadosamente este pasaje para poder develar esta enseñanza que está contenida en la palabra. Y empecemos pues por hacernos preguntas. Preguntas. La primera, ¿cuáles son los contrincantes? ¿Cuáles son? Aquí se nos habla que uno es el Espíritu con E mayúscula, es decir, el Espíritu Santo de Jesucristo. Y el otro dice que es la carne, es decir, este cuerpo donde reside la naturaleza caída de Adán, que tiende a llevarnos a todos hacia el pecado. La segunda pregunta, ¿dónde podría darse este combate? Pues dado que uno de los dos oponentes es el espíritu, obviamente se tratará pues de una batalla dentro de un ámbito espiritual. Y si el otro oponente es la carne, obviamente pues no se referirá simplemente a este cuerpo físico, sino a aquella tendencia espiritual que se aloja en este cuerpo y es nuestra naturaleza pecaminosa. Así que es una lucha que se lleva a cabo en el interior del ser humano en un ámbito espiritual. La tercera pregunta, ¿en qué consiste nuestro componente espiritual para poder entender mejor el origen espiritual de esta lucha? ¿En qué consiste? Bueno, recordemos primero que ya que Dios creó a su imagen y semejanza al ser humano, aquello en lo que nos parecemos a Él es en nuestra naturaleza tripartita. Dios es trino y uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y nos hizo también tres en uno, cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo es esa parte física que nos relaciona con el entorno, con este mundo físico de tres dimensiones mediante los cinco sentidos. Digamos así, nuestro estuche, entre comillas, un estuche mortal que se hará polvo tras la muerte física, ¿no? Aquí es donde se aloja
el virus del pecado, pues este se transmite desde Adán a través de la simiente masculina, generación tras generación. El alma y el espíritu constituyen el ser interior, invisible, inmaterial, intangible, y que da existencia a este cuerpo. La Biblia lo llama corazón. Cuando el alma y el espíritu se ausentan del cuerpo, este queda exánime, sin vida y se descompone materialmente. Ahora, de este ser interior, veamos el alma. El alma es lo que nos da nuestra personalidad y nos distingue el uno del otro, nos hace únicos. Ahí pues residen en el alma nuestro intelecto, es decir, la razón, el pensamiento, la inteligencia. Segundo lugar, nuestras emociones, es decir, los sentimientos. Y en tercer lugar, reside nuestra voluntad, es decir, la capacidad de tomar decisiones. Este alma es la parte del ser interior más pegadita, más próxima al cuerpo, y cuando el alma, por ejemplo, se enferma, ¿no?, por traumas psíquicos o por causa de la culpa, del rencor, de la falta de perdón y otras patologías parecidas, afectan al cuerpo también y lo enferman, ¿no? Es lo que se conoce como somatización. Bueno, aparte el alma también de algún modo pareciera proyectar en lo invisible una imagen parecida al cuerpo físico. Y es lo que parece permitir que las almas se reconozcan entre sí en el ámbito espiritual. Ahora, el espíritu, ¿qué es el espíritu? El espíritu, en cambio, es el núcleo, es el centro mismo del ser interior, la quinta esencia de lo inmaterial, lo profundo del ser, aquello que nos distingue de otros seres vivientes como los animales, las plantas, etcétera, ¿no? Pues solamente el ser humano tiene espíritu. Como Dios es espíritu, Él puso de su espíritu en nosotros como algo de su sustancia para que pudiéramos relacionarnos eventualmente con Él. Entonces el espíritu es el canal, el conducto a través del cual nosotros pudiéramos comunicarnos con Dios. Bueno, ahora la cuarta pregunta sobre el pasaje. ¿En quiénes podría darse este combate? ¿En quiénes? ¿En cualquier ser humano? ¿O en uno que otro? ¿O en todos los seres humanos? Para encontrar la respuesta, deberíamos primero entender que se necesitan al menos dos oponentes, dos contrincantes para que haya una lucha. Dos entidades activas. En este caso, una carne viva y un espíritu vivo. Pero Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. El pecado causa muerte espiritual. Así que todo hombre pecador tiene el espíritu muerto desde que pecó por primera vez. No puede pues entonces haber combate en el pecador, pues solo tiene una entidad viva, la carne. Y esa carne se encuentra sola, no tiene ningún contrincante vivo, no encuentra ningún oponente, ¿no? Con dinero, sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Esta es la letra de una famosa canción antigua, ¿no? ¿No es acaso esta canción el himno del yo pecador, del ego entronizado en el ser como rey de su vida que reclama independencia en rebeldía, ¿verdad? Haciendo lo que le da la regalada gana, ¿verdad que sí? Pero cuando ese pecador abre la puerta de su corazón, invita y recibe a Jesucristo en su interior, Él
es el que le da vida al espíritu muerto mediante el perdón de pecados y el espíritu renace, vuelve a nacer según enseñó Jesucristo en Juan 3. Colosenses 2:13 nos enseña y dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos de vuestra carne, Jesucristo les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos sus pecados. Así que el perdón produce limpieza de todos los pecados y ya no habiendo el pecado, el espíritu está listo para renacer. Entonces ese espíritu vuelve a vivir y es cuando de pronto se encuentra con un contendor que está vivito, un formidable opositor llamado carne, basado en un ego, un yo que pretende continuar siendo el rey y gobernando la vida a su antojo y pecando de las formas que le plazca, ¿no? Como antes siempre, y que incluso le lleva ventaja porque ya ese ego viene pecando desde hace mucho tiempo y gobernando el ser. Entonces, es en el redimido, el renacido por Cristo Jesús, en quien se empieza a dar este combate, porque ese espíritu renacido por el Espíritu de Dios morando aquí adentro, quiere agradar a Dios, pues. Quiere amarle, quiere obedecerle, quiere serle fiel, quiere servirle y agradecerle con toda su vida por haber sido salvo, ¿no? Y no volver a pecar más a esa vieja vida de pecado porque eso era desobediencia y ahora uno quiere agradar a Dios. Eso es lo que significa. El deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Eso es lo que quiere el espíritu, hacer ahora la voluntad de Dios, pero la carne se opone para no dejarlo. De modo que Satanás no es nuestro primer oponente, sino nuestra propia carne, que lucha para vencer a un espíritu recién nacido o renacido que quiere pues gobernarlo ahora, a gobernar esa carne, ¿no? Entonces este combate se da únicamente en el convertido y dura toda su vida en esta tierra, porque la naturaleza carnal nunca desaparecerá, pues. Solo podríamos neutralizarla y ponerla bajo control, como cuando uno de dos luchadores de lucha libre pone en el piso al otro y lo somete con una llave, lo mantiene controlado ahí en el piso, y el que está abajo tal vez solo pueda eventualmente lograr librar un brazo y golpear de cuando en cuando al de arriba, pero no librándose de él, pues. Por ello, solamente un espíritu más fuerte puede someter a una carne rebelde, ¿no? Manteniéndola bajo control con la ayuda de un carácter fuerte, el carácter de Cristo. Por eso es imprescindible permitirle al Padre formar en nosotros el carácter de su Hijo Jesucristo. Bueno, ¿y cómo ayudar a ese espíritu en ese desafío constante? Veamos qué formas podemos utilizar para ayudar al espíritu. Pues en primer lugar, debilitando a la carne, o sea, no alimentándola, negándole todo aquello cuanto pudiera nutrirla. Por ejemplo, cuidando nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras compañías, nuestros pasos, y más bien alimentando al espíritu, fortaleciéndolo, llenándolo de la palabra de Dios, llenándolo de obediencia, de oración, de adoración a Dios, de compañías edificantes, de amor y de servicio al prójimo, etcétera, etcétera. Porque solo un espíritu fuerte puede someter y mantener bajo control a una carne ya más debilitada.
De otro modo, una carne aún fuerte podría ganarle las batallas a un espíritu acaso débil, en quien aún permanecen frutos de la carne, ¿no? Y dando lugar a un creyente carnal, porque allí, pues entonces, lo que se ve es obra de la carne y da un mal testimonio a su alrededor. Solo el creyente espiritual, con un espíritu fortalecido, podrá empezar a dar frutos y evidencias del obrar del poder transformador de Cristo en su vida. Y aunque nunca será perfecto, sin embargo dará testimonio de vida espiritual más ejemplar, humillado bajo la poderosa mano de Dios, pero victorioso asimismo en Cristo en todas sus batallas contra la carne. Esto es lo que marca la diferencia entre un convertido carnal y otro espiritual. Cuando este espiritual se pone bajo el control del Espíritu Santo y el poder de Jesucristo para vencer. Por ello es que Pablo nos recomienda andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, córtale la alimentación a la carne y empieza a practicar todo aquello que fortalece al Espíritu. Solamente así podemos vivir una vida victoriosa en Cristo. Bendito sea Él por siempre. Señor, te damos gracias en esta mañana, una vez más, por lo que tu palabra nos ha mostrado bajo la inspiración de tu Santo Espíritu. Bendito sea, Señor, porque tú siempre nos traes alimento y te preocupas y tienes cuidado de nosotros, para que caminemos cada día más cerca de ti, más fuertes en el Espíritu y de la mano poderosa de Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que nos has mostrado y te pedimos tu ayuda, porque ponemos nuestra voluntad, pero tu poder nos es necesario. Que nos ayudes con tu poder para poder vencer a la carne, que es nuestro principal o primer oponente. Gracias por tu obra preciosa, edificante en nuestras vidas. Quédate, Señor, con nosotros en este día. Y bendito seas, Señor, que con tu inspiración, con tu dirección, con toda sabiduría e inteligencia celestial, podamos realizar bien nuestros trabajos y nuestras funciones el día de hoy, de manera que podamos también llevar el pan con el sudor de nuestra frente a nuestros hogares. Guarda y bendice a nuestras familias, Señor, y por donde quiera que nosotros fuésemos, que podamos pregonar la verdad de Cristo, irradiar su luz y que otros puedan verlo a Él reflejado en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te guarde en todo lo que hagas este día y te bendiga, te prospere, que haya paz en tu vida, la bendición integral, el shalom de Él. Nunca te olvides que Él te ama y este tu servidor también. Hasta una próxima.